Analicemos el lenguaje corporal, expresiones y microexpresiones de Johnny Depp y Amber Heard en el juicio actual. Bienvenidos a PAM 1111. Hola a todos y bienvenidos a este video. Esta es la parte 2 del juicio actual. Si no has visto la parte 1, te la dejo por acá para que puedas verlo. Y también te recuerdo que el contexto de la situación la encuentras en el análisis que hice de Amber Heard de su juicio del 2016. También te recuerdo que estos videos no llevan ni una conclusión ni un veredicto. Simplemente te comparto la parte técnica y teórica para que puedas generar tu propia conclusión. Una vez dicho esto, comencemos con el análisis. Comencemos esta segunda parte hablando de la diferencia entre el Johnny interrogado por sus propios abogados contra el Johnny interrogado por los abogados de Amber. Claramente debe haber una diferencia ya que todos adaptamos nuestro diálogo dependiendo a quienes nos rodean. No hablamos igual con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros maestros, con personas de autoridad. Entonces es evidente que va a haber un cambio. Sin embargo, lo interesante es que cuando Johnny es interrogado por sus propios abogados, no vemos a un Johnny súper confiado, preparado. Al contrario, vemos a un Johnny introvertido, vemos cómo adopta una postura beta, que se conoce también como una postura de tortuga, donde busca proteger su cuello, vemos cómo eleva sus hombros para proteger su cuello, cómo genera barreras, que es cerrar los ojos, que se conocen como AD45, y toda esta postura nos está indicando que está defendiéndose, protegiéndose, es una postura de protección. Además de eso, tartamudea, tiene tropiezos al hablar, tarda mucho en contestar, es muy precavido con lo que dice. Entonces estamos viendo a un Johnny introvertido que lo que busca es realmente dar su verdad, dar a conocer su verdad. Y lo sabemos también porque tiende a estar inclinando su cabeza hacia la izquierda, lo que nos indica que está conectando con sus emociones, con su lado más genuino y espontáneo. As was my regular practice, there had been an altercation. She was Y hay dos cuestiones a las que pueden prestar atención cuando sus abogados hacen las preguntas. La primera es cuando comienza a acercar el micrófono, no porque está lejos, no porque no se escucha, ya está cerca y aún así él acerca más el micrófono. Esto lo hacemos inconscientemente cuando queremos que todos se escuchen y es una forma de decir que realmente le interesa que escuchen su historia o su verdad. Otra cuestión a la que pueden estar atentos es cuando usa perception qualifiers. Se conoce de esa forma cuando dice the truth is, bueno, la verdad es, honestamente, todas estas palabras que quieren inducir a que se está hablando desde la verdad. Esto puede ser una línea base de la persona, o sea, no siempre quiere decir que cuando alguien diga la verdad es que sea la verdad. Sin embargo, estudiando a Johnny en otras entrevistas, él no tiende a decirlo, por lo tanto no es su línea base y cuando lo dice, sí hay que prestar atención a esos momentos porque son momentos donde él verídicamente cree que está hablando con la verdad. Pero lo interesante es cuando llega el momento de los abogados de Amber de hacer las preguntas, ya que vamos a ver un cambio radical en Johnny. Pasamos de este Johnny con una postura de protección, conectando con su lado emocional, introvertido, que tartamudeaba, a un Johnny sarcástico que contesta rápido, a la defensiva, que no deja que lo intimiden. Entonces vamos a ver este cambio de querer dar su verdad o contar su historia a estarse defendiendo y no dejar que lo intimiden. Lo interesante llega en que parece que adopta las características de uno de sus personajes, que es Jack Sparrow. Vamos a poder ver cómo comienza a usar cierto tono en sus palabras como Jack Sparrow y ciertos movimientos. Vean aquí su muñeca, como podrán ver tiene esta flexión. Esto era muy característico de Jack Sparrow, tener las muñecas de esta forma ya que indica despreocupación. Por lo tanto, este movimiento de muñecas que comienza a adoptar es muy de su personaje. Pongan atención también a la palabra version. the top of this. I've never seen this version of. Eso podría representar que en ese momento, en esa pregunta, él adoptó las características de uno de sus personajes para poder salir de ese momento incómodo con las herramientas aprendidas. Otro momento interesante fue cuando los abogados de Amber presentaron este video.
Ahora, esto que voy a decir no justifica ni su violencia, ni su agresión, ni el enojarse. Ese es un foco rojo. Pero es muy importante saber que cuando alguien se enoja hay que estar atentos hacia dónde o hacia quién se dirige ese enojo. Para saber esto tenemos que entender el subsistema axial. El subsistema axial se divide en tres, que es plexo solar, cabeza y pies. Es muy importante poner atención a estos subsistemas, ya que nos van a indicar hacia dónde quiere ir la persona, si tiene ganas de huir, su disposición, también hacia dónde está centrada su atención. Entonces, principalmente vamos a ver la parte del plexo solar y los pies. En este caso podemos ver que Johnny está dirigiendo los subsistemas hacia afuera, hacia otro lado, completamente diferente a Amber. Por lo tanto, no está dirigiendo en ningún momento esta ira hacia ella. Podemos poner mucha atención en los pies, cómo es que se quiere ir, cómo sus hombros de todos modos nos están mostrando su dirección, su atención. Entonces la agresión no está enfocada hacia ella, su enojo no está enfocado hacia ella. Y eso es algo muy importante a tomar en cuenta. En este caso podemos ver que ni aun cuando la está señalando sus hombros voltean hacia ella. Esto nos indica que Johnny realmente quería salir, quería irse de este lugar o no quería estar en esta situación. Pero podemos ver que Amber le preguntaba muchas cosas. Esto también es algo que llama la atención, ya que cuando alguien está enfrentando a una persona violenta, lo que menos quieres es hacerle enojar más porque tienes miedo a que te hieran. Entonces desde aquí algo nos está diciendo que ella pues podría saber que él no le iba a hacer nada. Y de hecho lo que llama mucho la atención es la forma en que ella al final sonríe y se ríe. Por lo tanto, aquí no estamos viendo a una Amber con miedo, al contrario, cuando saca el celular o la cámara con la que se estaba grabando, que Johnny cuando se da cuenta la agarra y la tira a la basura, podemos ver que ella lo saca y se ríe y sonríe. Es una sonrisa de satisfacción, como de haber logrado lo que buscaba. Como podrán ver, no hay una expresión de miedo, de hecho pongan atención también hacia sus comisuras, no están totalmente hacia arriba, pero sí está como conteniendo una sonrisa. Muestran el video en la corte y podemos notar cómo Johnny está jugando como con una pinza para los papeles que nos indica ansiedad. Do we have a date for this? Johnny pregunta que de cuándo es este video y el abogado de Amber le dice que ya que tiene preguntas lo pueden ver de nuevo, a lo que Johnny contesta, oh, I've seen it plenty, lo he visto mucho. Y cuando menciona eso, inmediatamente lleva su pulgar hacia su boca. Esto nos indica que hay un deseo inconsciente de callar, se arrepintió de lo que acaba de decir. Oh, I've seen it plenty. Okay, you know what? El abogado de Amber le dice que si reconoce que estaba siendo violento, a lo que él contesta que reconoce que estaba pasando un mal momento. Podemos notar que cuando menciona eso genera esta expresión donde dilata sus fosas nasales, que se conoce como AD38, eleva la parte interna de sus cejas, una unidad de acción 1, y deja caer ligeramente su mandíbula. Todo esto nos indica tristeza, pesar y sorpresa, indicando coherencia con el decir que estaba pasando un mal momento. Clearly, I was having a bad time. I don't know what it was with regard to completely. Luego baja su mirada hacia la izquierda inferior, indicándonos diálogo interno. I don't know what it was with regard to complete. Vemos cómo continúa con su mirada hacia abajo, indicando que está recordando sentimientos, y menciona que lo que a él le llama la atención es que ella sonríe al final del video. Cuando menciona eso, podemos notar cómo está inclinando su cabeza ligeramente hacia la izquierda, indicándonos que está conectando con su lado espontáneo, genuino y emocional. I thought what was most interesting is that she tried to hide it from me, and then that she. Enfocan a Amber y podemos notar esta expresión. Esta expresión la ha estado haciendo continuamente en este juicio y ya hablé de esto en la parte 1, pero recordemos que es una expresión asimétrica de tristeza. Lo que quiere ella demostrar es tristeza y cansancio, pero vemos cómo baja más una comisura que otra. Además hemos visto cambios repentinos en sus expresiones que nos hacen dudar de la veracidad. Laughed and smiled at the end. I thought that was the most interesting part. Otro momento parecido es cuando Amber sonríe hacia su abogada, podemos ver cómo eleva su comisura, luego se da cuenta de lo que acaba de hacer y entonces reprime la sonrisa.
Podemos saber que está reprimiendo la sonrisa porque podemos ver justamente cómo comienza a morder sus labios de manera interna. Y termina llevando su mano hacia su boca porque hay este deseo de contener. Pero ese no es el único momento donde la podemos ver reprimir una sonrisa. Pasa también cuando le preguntan a Johnny que si él se considera mucho más grande que Amber físicamente, a lo que Johnny contesta que él no lo diría así. Cuando menciona eso podemos notar cómo Amber pasa de esta expresión, que es la misma que hemos estado viendo, donde se busca demostrar tristeza y pesar, a esta expresión que se conoce como una unidad de acción 28, que es llevar los labios dentro de tu boca, que nos indican como morderse la lengua o un conflicto interno. Y después de eso vemos como nuevamente comienza a morder la parte interna de su labio para poder contener y lleva la mano hacia su boca porque hay este deseo de reprimir la emoción. Correct? Physically? I wouldn't say that. Okay. Ya que estamos hablando de Amber, analicemos cuando la psiquiatra le dice o le da los dos diagnósticos, que es Borderline y Histrionic Personality Disorder. Les voy a dejar en la pantalla un poco de información al respecto de estos diagnósticos para que puedan entender un poco más de acuerdo a la Clínica Mayo y a Cleveland Clinic. Podemos notar que desde que la especialista comienza a hablar, Amber tiene una postura alfa, retadora. Podemos ver cómo eleva su mentón, que se conoce como M53, cómo está completamente hacia atrás y abriendo y expandiendo su postura, formando hasta triángulos para abrir o abarcar más espacio. Luego tiene un micropicor en la nariz, podemos ver cómo lleva su dedo hacia la nariz, que nos indica escepticismo. Desde ese momento Amber tiene una postura retadora, alfa, donde está desacreditando a la especialista. Además de eso, podemos notar cómo genera una ligera sonrisa simétrica. Vean cómo eleva más su comisura, que nos está indicando burla o también altanería, desprecio. Luego notamos cómo empuña su mano, uno de los gestos más agresivos y más cercanos a la agresión y a la fuerza. La psiquiatra menciona los dos diagnósticos y podemos notar cómo Amber dirige su cabeza ligeramente hacia la izquierda, indicándonos que está conectando con su lado emocional, pero también podemos ver cómo siempre mantiene su vista hacia abajo y está escribiendo, por lo tanto ella está dirigiendo toda su atención a eso y está evitando el contacto visual, pero también podemos notar cómo genera presión nuevamente en su boca, de esta forma, indicándonos nuevamente escepticismo. The results of Ms. Heard's evaluation supported two diagnoses, borderline personality disorder and histrionic personality disorder. Cuando la experta menciona el área de la salud mental, podemos notar cómo Amber nuevamente eleva su comisura generando esta sonrisa asimétrica, indicándonos desprecio. Y esto puede ser justamente un estímulo reflejo. El que Amber escuche hablar de la salud mental le genera desprecio. That psychologists, psychiatrists, anybody in the mental health field thinks about a disorder. Y entonces, para terminar de confirmar de que no hay nada de interés en el tema por parte de Amber, lo podemos ver ya que comienza a ver sus uñas, indicándonos desinterés y despreocupación. Luego podemos ver cómo lleva su dedo hacia su ojo, indicándonos este reflejo inconsciente a no querer ver. To determine what sort of interventions will be most effective for the person. Pero después podemos ver claramente ese desprecio y burla, ya que podemos ver cómo ella pone los ojos en blanco, los voltea, después de eso lleva su mentón hacia su mano y lo recarga, indicándonos este cansancio, el estar harta, aburrida. Lo podemos saber porque también comienza a dirigir su mirada hacia todos lados, indicándonos que inconscientemente se buscan vías de escape porque hay aburrimiento.
No reason for these disorders to be considered. They might also pay attention to their observations of the client over time and new Continúa generando la sonrisa asimétrica. Dirige su mirada hacia la experta y podemos notar cómo nuevamente eleva el mentón mostrando altanería, poder, el no tener miedo. Además de eso continúa tocando sus uñas, por lo tanto hay rebeldía, despreocupación, desinterés y además estas ganas de mostrar o tener el poder. Ella continúa viendo sus uñas mostrando desinterés. Luego llega un momento donde el abogado de Amber le pregunta a Johnny sobre la vez que estaban hablando por teléfono sobre la situación con James Franco, y podemos notar que cuando menciona eso el abogado, Amber lleva su mano hacia su ojo, indicándonos un deseo inconsciente a no ver. Por lo tanto hay un estímulo reflejo. El mencionar la situación con James Franco la hace el no querer presenciar esa situación. The scene she was doing with James Franco. Answer, I do not recall, but it is highly likely. A su vez, al mencionar esto, podemos notar cómo Johnny succiona sus carrillos, que se conoce como AD35, y este es un apaciguador que nos está indicando que hay ansiedad y molestia y que busca tranquilizarse. Franco, the scene she was doing with James Franco. ¿Recuerdan que en la parte 1 les mencioné que Amber estuvo copiando el atuendo y la vestimenta de Johnny? Bueno, pues eso no fue todo, ya que también estuvo copiando alguno de sus movimientos. Esto lo estaba imitando para poder generar empatía y llegar al efecto mirroring. Pero esto es distinto, ya que no se hace al mismo tiempo, sino primero Johnny actúa y luego lo replica Amber. Entonces esto nuevamente es buscar tener el control, jugar con las emociones. Por lo tanto, aquí Amber ve que Johnny toma agua y entonces ella también lo hace, y podemos ver que al mismo tiempo comienzan a hacer estos movimientos, pero hay una sonrisa en Amber indicándonos el salirse con la suya y el estar consciente de lo que está haciendo, estar orgullosa de esto. Vemos como ella continúa sonriendo y al final terminan tomando agua los dos al mismo tiempo. Por último, analicemos cuando se presentaron los audios de cuando Johnny menciona que se quiere ir o que quiere dejar a Amber. Lo primero que podemos notar es que Johnny lo primero que hace es cerrar los ojos, lo que nos indica que él busca prestar mayor atención a lo que está escuchando, pero esto también se hace para una forma de concentrarte y revivir el momento. Por otra parte, podemos ver que Amber se la pasa escribiendo. Esto ya también puede ser un gesto manipulador. Un gesto manipulador es algo que haces para interrumpir o desviar la atención. Entonces ella durante gran parte del juicio se la ha pasado escribiendo. Claro que puede estar escribiendo lo que ella puede decir cuando está en el estrado, cuestiones que quiere tomar en cuenta con su equipo de abogados, pero también el estarlo haciendo constantemente también ya nos podría involucrar el querer enfocar toda la atención en eso. En el audio podemos escuchar que Johnny está hablando de las mentiras de Amber y podemos notar que cuando lo escuchan, Amber hace esta expresión, donde genera una U invertida con sus labios y hay tensión en su mentón, que se conoce como la unidad de acción 17, indicándonos escepticismo. Es interesante que cuando en el audio Amber dice "nunca te mentí", podemos ver que inmediatamente Amber desvía su mirada hacia abajo, lo que nos indica contrariedad pero también amenaza, ya que podemos ver cómo su mentón termina escondiendo su cuello. Ella baja demasiado su cabeza escondiendo su cuello y además inclinando ligeramente su cabeza. Llega un momento donde comienza a hablar Amber en el audio que están escuchando y podemos ver que Johnny cierra los ojos indicando una barrera para aislarse del momento y lleva sus manos hacia su boca, indicándonos que él tiene una opinión distinta a lo que está escuchando, además de tener un efecto tranquilizador. Luego baja su cabeza y lleva sus pulgares hacia sus lagrimales haciendo presión, indicando que busca aliviar el estrés y calmarse. Llega el momento donde en el audio escuchamos a Johnny decir que si algo es seguro es que no quiere estar con ella. Podemos notar cómo continúa manteniendo sus manos cerca de su boca y teniendo ese contacto piel con piel para tranquilizarse, pero por otra parte vemos que Amber continúa escribiendo y además no ha cambiado su expresión.
Johnny está intranquilo y lo podemos saber ya que lleva su pulgar hacia su boca y comienza una ligera succión. Esto es algo que hacemos inconscientemente para regresar a nuestra infancia y esos momentos de succión donde nos sentíamos protegidos y calmados. Además de eso podemos notar cómo él exhala, indicándonos que está buscando renovar el aire de sus pulmones y aliviar esa ansiedad que está sintiendo. Algo que sí podemos notar es que ambos en este momento están conectando con sus emociones, ya que ambos tienen su cabeza inclinada hacia la izquierda. Pero sí podemos notar que esa emoción que está sintiendo en el momento con la que está conectando Johnny tiene que ver también con ira contenida, ya que vamos a ver cómo comienza a hacer una ligera presión en su mandíbula. Terminan de escuchar el audio y podemos notar que nuevamente Johnny exhala como un exhalar para aliviar no solamente el estrés, sino porque ya terminaron de escuchar esta grabación, por lo tanto hay intranquilidad, incomodidad o le costó volverlo a escuchar. Vemos también cómo eleva la parte interna de sus cejas, nuevamente indicando pesar. Y por otra parte, en Amber podemos ver cómo ella eleva su mentón nuevamente. Y eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden de darle like, comentar, compartir, pero también suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. También les quiero contar que el 11 de junio del 2022 vamos a tener taller de lenguaje corporal básico, entonces si les interesa les voy a dejar la información aquí en pantalla y pueden escribirme ya sea por mensaje directo en Instagram o por correo. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.